Era una noche de verano en Guadalajara, 1967. El Teatro Degollado estaba completamente lleno, con cada butaca ocupada por personas que habían pagado lo que para muchos representaba el salario de varios días de trabajo. El nombre en los carteles era uno solo: Antonio Aguilar, el Charro de México, el hombre que había convertido la música ranchera en un lenguaje que cruzaba fronteras y clases sociales con la misma naturalidad con que su caballo cruzaba los campos de Zacatecas. Antonio Aguilar era en ese momento mucho más que un cantante. Era una institución, un símbolo, un hombre que había construido su carrera con décadas de trabajo genuino y que cargaba sobre sus hombros el peso orgulloso de representar algo que iba más allá de él mismo, la identidad musical de un país entero. Llegó al teatro esa noche con la seguridad tranquila de quien no necesita demostrar nada porque todo ya está demostrado. Su traje de charro era impecable, sus botas relucían bajo las luces del escenario y su presencia física llenaba cada rincón del teatro antes de que abriera la boca. Entre el público había un joven de 26 años que no debería haber estado ahí, o al menos eso creía él mismo. Vicente Fernández había llegado a Guadalajara desde Huentitán el Alto, con nada más que una voz que nadie fuera de su rancho había escuchado todavía, y una certeza silenciosa que él mismo no sabía muy bien cómo explicar. Alguien de su pueblo le había conseguido un boleto de los más baratos, en las últimas filas del segundo piso, desde donde el escenario se veía pequeño y los músicos parecían figuras de madera. Vicente se había puesto su mejor ropa esa noche, que no era gran cosa, pero estaba limpia y planchada con el cuidado de alguien que sabe que los detalles importan aunque nadie más los note. Se sentó con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, los ojos fijos en ese escenario iluminado con la atención de alguien que no viene a descansar sino a aprender. Desde su lugar veía la silueta de Antonio Aguilar al fondo del escenario preparándose para salir, y sentía algo en el pecho que no era exactamente nerviosismo sino algo más cercano al reconocimiento. La sensación de estar frente a algo importante. Antonio Aguilar salió al escenario y el teatro respondió con un aplauso que no era simplemente entusiasmo, sino algo más parecido al amor colectivo. Cantó durante la primera parte del show con esa voz que tenía la capacidad de sonar simultáneamente íntima y monumental, como si cada canción estuviera siendo cantada específicamente para cada persona en la sala y al mismo tiempo para todos juntos. Vicente escuchaba con los ojos entrecerrados, procesando cada detalle, cada inflexión, cada momento en que la voz de Aguilar tocaba una nota de una forma particular, que hacía que algo en el pecho de quien escuchaba se moviera sin permiso. Pero Antonio Aguilar tenía una costumbre que sus músicos conocían bien, y que sus representantes habían aprendido a anticipar con una mezcla de admiración y ligera angustia. A mitad de sus presentaciones, en un momento que él elegía con el instinto de quien lleva décadas leyendo públicos, Aguilar interrumpía su show para hacer lo que él llamaba simplemente el momento de la verdad. Era algo que había empezado años atrás casi por accidente, cuando en una presentación en Sonora había invitado a un mariachi local a subir con él, y el resultado había sido tan memorable que se convirtió en parte de su ritual. Aguilar se acercó al micrófono con esa sonrisa suya que era completamente genuina, pero que también tenía el peso de alguien acostumbrado a ser el centro de todo. «Señoras y señores», dijo con esa voz que llenaba el teatro sin necesidad de micrófono, «esta noche voy a hacer algo que hago en cada ciudad que visito porque me parece importante. Voy a buscar entre ustedes a alguien que crea que sabe cantar». Hizo una pausa que el público recibió con risas nerviosas y miradas entre vecinos de butaca. «Y voy a pasarle este micrófono para que demuestre que sabe hacerlo». Dijo la última frase con un tono que no era cruel pero que tampoco era completamente neutro. Era el tono de alguien que ha hecho esto muchas veces y que sabe perfectamente que la mayoría de las personas que suben a ese escenario descubren en los primeros 30 segundos que cantar frente a un teatro lleno es completamente diferente a cantar en la regadera o en las fiestas familiares. No buscaba humillar a nadie de forma deliberada, pero tampoco le preocupaba demasiado la incomodidad que el momento generaba, porque en su mente esa incomodidad tenía un propósito: demostrar que lo que él hacía tenía un valor que no todo el mundo podía simplemente replicar. Sus ojos recorrieron el teatro con una metodología que sus músicos reconocían. Buscaba a alguien que pareciera seguro pero no demasiado, alguien que no fuera a desmayarse de los nervios, pero que tampoco fuera un profesional que arruinara la dinámica del momento. Su mirada subió hacia el segundo piso y encontró a ese joven de la espalda recta y los ojos atentos, que no había apartado la vista del escenario en toda la noche. «Tú»,
dijo Aguilar extendiendo el brazo hacia arriba con un dedo apuntando directamente hacia Vicente. El joven del segundo piso que no ha dejado de mirar el escenario desde que llegó. Sube aquí y demuéstrame que esa atención que traes significa algo. Vicente sintió que el tiempo hacía algo extraño en ese momento. No se detuvo exactamente, pero se volvió más denso, como si cada segundo ocupara más espacio del habitual. Las personas a su alrededor lo miraban con esa mezcla de compasión y curiosidad que la gente reserva para quien acaba de ser señalado por el destino sin haberlo pedido. Alguien a su lado le palmeó la espalda con un gesto que podría significar buena suerte. O lo siento. Era difícil saberlo con certeza. Vicente se puso de pie sin prisa. Eso era lo primero que cualquiera que lo observara con atención hubiera notado. No se levantó con el salto nervioso de alguien que reacciona al susto, ni con la lentitud exagerada de quien intenta ganar tiempo. Se levantó con una calma que no era actuada sino genuina, la calma de alguien que ha pasado años preparándose para un momento sin saber exactamente qué forma tomaría ese momento cuando llegara. Comenzó a caminar hacia el pasillo lateral que llevaba a las escaleras, y el murmullo que recorrió las filas cercanas no fue de reconocimiento, porque en 1967, Vicente Fernández era completamente desconocido fuera de su rancho, sino de algo diferente. Era el murmullo de personas que notan que la forma en que alguien camina dice algo sobre esa persona antes de que abra la boca. Bajó las escaleras del segundo piso y cruzó la planta baja hacia el escenario con ese paso suyo, que los años convertirían en inconfundible, pero que ya entonces tenía algo, una cadencia particular. Una forma de pisar el suelo que comunicaba que la persona que caminaba así sabía exactamente a dónde iba, aunque nadie más pudiera verlo todavía. Antonio Aguilar lo observaba acercarse desde el escenario con los brazos cruzados y una sonrisa que era genuina pero también levemente condescendiente, la sonrisa de quien espera confirmar algo que ya cree saber. El joven que subía hacia él parecía uno más de los cientos que había invitado a lo largo de los años, un muchacho de rancho con ropa sencilla, y esa expresión seria que tienen las personas que no saben todavía que están a punto de hacer el ridículo frente a miles de personas. Vicente subió las escaleras laterales del escenario y caminó hacia donde Aguilar estaba parado con el micrófono extendido hacia él, como quien ofrece un objeto que sabe que el otro no sabe usar correctamente. «Tómalo», dijo Aguilar, con una voz lo suficientemente baja para ser casi privada, pero con un tono que los músicos detrás de él podían escuchar perfectamente. «Y si de verdad sabes cantar, demuéstralo». Vicente tomó el micrófono con la mano derecha y lo sostuvo con una naturalidad que hizo que uno de los músicos en el fondo del escenario levantara la vista de su instrumento. No lo agarró con la tensión de quien sujeta algo que teme soltar, ni con la torpeza de quien no sabe bien qué hacer con él. Lo tomó como alguien que ha sostenido micrófonos antes, aunque fuera en lugares que no se parecían en nada a ese teatro. Miró hacia el público por un momento. Esas miles de caras mirándolo desde la oscuridad, más allá de las luces del escenario, y no parpadeó. Aguilar observaba desde unos pasos atrás con los brazos todavía cruzados, esperando el momento en que el nerviosismo del joven se haría visible. Ese instante inevitable en que la realidad del escenario aplastaba la ilusión privada de quienes creían poder cantar. Ese momento no llegó. Vicente se acomodó ligeramente, encontró la postura que buscaba, y abrió la boca. Lo que salió de ese joven desconocido de Huentitán, el Alto en ese momento, no era simplemente una voz. Era algo que el teatro completo sintió antes de procesar intelectualmente lo que estaba escuchando. Era una voz que tenía dentro de ella algo que no se aprende en ningún conservatorio, ni se construye con ningún método, algo que o se tiene o no se tiene, y que cuando aparece resulta imposible ignorar. Eligió una canción ranchera que todos en ese teatro conocían, una de esas melodías que forman parte de la memoria colectiva de un pueblo, y la cantó desde el primer verso con una autoridad que no era arrogancia, sino simplemente verdad. Su voz llenó ese espacio de una forma que hacía que las conversaciones laterales que el público mantenía en voz baja durante las partes del show que le importaban menos se apagaran completamente y sin esfuerzo. Antonio Aguilar descruzó los brazos. Fue un movimiento pequeño que sus músicos notaron de inmediato, porque conocían a su jefe lo suficiente para saber lo que significaba. Sus brazos cayeron a los costados, y su expresión cambió en algo que no era exactamente posible describir con una sola palabra. La condescendencia había desaparecido. En su lugar, había una atención que era completamente nueva en su cara. El público en las primeras filas comenzó a reaccionar antes de que la canción llegara al estribillo. Primero fueron los murmullos entre vecinos de butaca,
esos intercambios rápidos de miradas que significan, estás escuchando lo que yo estoy escuchando. Luego vinieron los primeros aplausos espontáneos desde distintos puntos de la sala, el tipo de aplausos que no esperan el final de la canción, porque el impulso de reconocer lo que se escucha es más fuerte que el protocolo. Vicente cantó con los ojos abiertos y la mirada al frente, sin los gestos estudiados que algunos cantantes usan para llenar el espacio visual mientras la voz hace su trabajo. Cantó con una sobriedad que hacía que todo el énfasis recayera sobre lo único que importaba, que era lo que salía de su garganta y lo que eso hacía en el pecho de quien lo escuchaba. Cuando llegó al estribillo, algo cambió en el teatro. No es fácil describir exactamente qué es ese cambio, pero cualquier persona que haya estado presente en un momento así, lo reconoce instintivamente. Es el momento en que una sala deja de ser una colección de individuos que comparten un espacio y se convierte en una sola cosa que respira junta. Las personas en las últimas filas del segundo piso, las mismas desde donde Vicente había bajado minutos antes, estaban de pie sin que nadie les hubiera pedido que se levantaran. Antonio Aguilar no se movió del lugar donde estaba parado durante toda la canción. Sus músicos, algunos de los mejores intérpretes de música ranchera en México, habían abandonado discretamente sus posiciones en los laterales para acercarse y escuchar mejor. El guitarrista principal, un hombre de casi 50 años que había tocado con los mejores, miraba a Vicente con una expresión que mezclaba sorpresa profesional con algo parecido al alivio, como alguien que ha esperado mucho tiempo encontrar algo que confirme una fe que había empezado a dudar de sí misma. Vicente terminó la canción con la misma calma con que la había comenzado. Sus últimas notas se quedaron flotando en el teatro por un segundo que pareció más largo que los segundos normales, y entonces el teatro entero respondió con un aplauso que no tenía nada de cortés ni de educado. Era el tipo de aplauso que no se puede fabricar ni organizar, el que sale solo porque contenerlo resulta físicamente imposible. Antonio Aguilar caminó lentamente hacia Vicente mientras el teatro aplaudía. Los dos hombres quedaron frente a frente en el centro del escenario, y Aguilar lo miró con una expresión que ya no tenía ninguno de los elementos con que había comenzado la noche. No había condescendencia, no había el peso del maestro evaluando al alumno. Había simplemente la mirada de un hombre que acaba de escuchar algo que lo obliga a recalibrar lo que creía saber. ¿Cuánto tiempo llevas cantando así?, preguntó Aguilar con una voz que era completamente privada, solo para Vicente, aunque el micrófono que el joven todavía sostenía capturó las palabras y las envió a cada rincón del teatro. «Toda la vida», respondió Vicente con la misma sencillez con que había tomado el micrófono minutos antes. Aguilar asintió lentamente con la cabeza, con ese movimiento particular que tienen las personas cuando una respuesta confirma algo que acaban de comprender. «¿Y por qué no te he escuchado antes?», preguntó, aunque la pregunta era más para él mismo que para Vicente. «Porque nadie me había pasado el micrófono todavía», dijo Vicente. El teatro escuchó esa respuesta y respondió con una reacción que era mitad aplauso y mitad algo parecido a la risa del reconocimiento. Esa risa que sale cuando alguien dice algo simple que de alguna forma resulta completamente verdadero. Antonio Aguilar miró a ese joven desconocido de 26 años que sostenía su micrófono con tanta naturalidad y entendió varias cosas al mismo tiempo. Entendió que lo que acababa de escuchar no era el accidente afortunado de alguien con un don en bruto sin pulir. Era algo formado, algo que tenía dentro de él una dirección y una certeza que los años convertirían en una de las carreras más grandes que la música mexicana había producido. Y entendió también, con esa honestidad que los grandes artistas tienen cuando se permiten usarla, que había invitado a ese joven al escenario esperando confirmar una superioridad que en ese momento se sentía mucho menos sólida que media hora antes. Le extendió la mano a Vicente, y cuando Vicente la tomó, Aguilar la sostuvo por un segundo más de lo que dura un saludo normal. «Tienes que grabar», dijo mirándolo directamente. «No te lo estoy pidiendo, te lo estoy diciendo». Vicente asintió sin decir nada. No porque no tuviera palabras, sino porque las palabras que tenía en ese momento eran del tipo que se guardan. Cuando Vicente bajó del escenario y comenzó el camino de regreso hacia las escaleras que lo llevarían a su butaca en el segundo piso, algo en el teatro había cambiado de una forma que no se podía revertir. Las personas que lo dejaban pasar lo miraban de una manera diferente a como lo habían mirado cuando bajaba, sin saber todavía muy bien qué habían presenciado, pero con la certeza de que habían presenciado algo. Antonio Aguilar retomó su concierto, pero sus músicos notaron lo que el público no podía ver desde sus butacas,
que algo en la forma en que su jefe estaba parado en el escenario era diferente. Cantó las últimas canciones de su programa con una presencia que tenía menos de la capa protectora del profesional consagrado y más de algo más cercano a la raíz, a la razón original por la que un hombre de Zacatecas había decidido décadas atrás que su vida iba a ser esto y no otra cosa. Después del show, cuando el teatro fue vaciándose y los músicos comenzaban el proceso silencioso de recoger sus instrumentos, Aguilar permaneció en el escenario un momento más de lo habitual. Miraba el teatro vacío con esa expresión que tienen los lugares cuando la gente se va y solo queda el espacio con la memoria de lo que acaba de ocurrir dentro de él. Uno de sus músicos se acercó y le preguntó si todo estaba bien. Aguilar respondió que sí, que todo estaba perfectamente bien, y que iba a hacer algunas llamadas la mañana siguiente porque había un joven al que había que encontrar antes de que alguien más lo encontrara primero. Vicente Fernández regresó esa noche al lugar donde se estaba quedando en Guadalajara y no durmió durante mucho tiempo. No por la emoción, aunque la emoción estaba ahí, sino porque algo en su cabeza estaba procesando lo que había ocurrido con esa atención cuidadosa que él ponía en todo lo que consideraba importante. Había subido a ese escenario sin saber exactamente qué pasaría, y había descubierto algo que en el fondo ya sabía, pero que necesitaba que el mundo le confirmara. Que lo que tenía dentro de él no era ilusión sino realidad, y que la realidad tarde o temprano encuentra la forma de hacerse visible, aunque tenga que esperar a que alguien le pase el micrófono. Los años que siguieron le darían la razón de una forma que ni él mismo en esa noche de 1967 podría haber imaginado completamente. Pero eso es otra historia. Esta termina en ese teatro de Guadalajara, con un joven desconocido subiendo de regreso a su butaca en el segundo piso, mientras el aplauso de miles de personas todavía resonaba entre las paredes del degollado como algo que el edificio no estaba listo para soltar del todo.